la vía como tal. Vamos a representar los diferentes elementos de la vía. Vamos a poner a este lado como representando, ¿no? Representando la cóclea, donde va a salir lo que sería recordad que se encuentra dentro del petroso, dentro del hueso petroso del temporal, del proceso petroso del temporal. Vamos entonces a representar los elementos de la vía. Sería, primeramente, vamos a ver la porción protuberancial, del tronco cefálico. La porción protuberancial del tronco cefálico. Aquí. Vamos a representar seguidamente aquí el núcleo olivar superior. Y vamos a representar aquí. Voy a poner un poquito más alto el núcleo olivar superior a este nivel. Vamos a representar aquí entonces la porción mesencefálica donde están los colículos, que lo habíamos estudiado ya. Los colículos ópticos y acústicos. En este caso sería el colículo inferior. Porque el colículo superior es para la vía óptica y este sería para la vía acústica. Vamos entonces a seguir representando. Yo hago estos cortes, fíjense que no puse todo el tronco encefálico para abreviar. Vamos a poner aquí entonces lo que sería el tálamo, una idea del tálamo, la cápsula interna, si es para la ponemos, aunque en este caso la radiación acústica, no pasa por debajo, no pasa en este caso, muy próxima, pero no pasa por la cápsula interna. Bien, y vamos a representar aquí entonces, aquí, el temporal. En este caso sería el temporal. El área acústica. He hecho todo esto para que la vía se nos abrevie un poco. ¿Ves? Muy bien. Entonces tenemos que vamos a poner aquí. Recuerden que el PAL, cuando estudiamos el PAL craneal, cuando estudiamos este PAL craneal, no tenía, ya estudiamos los núcleos del tronco encefálico, tenía un núcleo, vamos a representarlo en rojo, un núcleo ventral y un núcleo dorsal. Ambos lados vamos a pintarlo porque nos va a hacer falta todo. Un núcleo ventral y un núcleo dorsal. Muy bien. Vamos entonces a partir de, vamos a tomar una sola vía. Sería entonces que ahí viene el nervio, que sería vestíbulo coclear. Vamos a tomar nada más. Sería aquí el ganglio que viene a este núcleo y a este núcleo. ¿Ves? Lógicamente aquí estaríamos hablando de neurona bipolar, que sería la primera neurona de la vía. Después que hace producto todo aquel mecanismo que usted sabe por el sonido, capta en la célula ciliada de la membrana basal del mecanismo coclear, allá en la cóclea, y va hacia estos núcleos, que serían ventral y dorsal. Vamos a ver cómo, al llegar acá, sería la primera o una sinapsis que se produce y sería la segunda neurona. Vamos a ver qué hace el ventral. El ventral se va a cruzar y va a hacer sinapsis en el núcleo olivar superior.
¿Ves? Ahí. De ahí va hacia el colículo inferior, donde va a haber, aquí sería primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, entra posteromedial del tálamo, y ahí va y forma la radiación óptica, la radiación acústica, perdón, hasta llegar al área acústica primaria. ¿Dónde? En el lóbulo temporal. Qué fácil, no, qué fácil, pero no, esto le falta porque en realidad hay que ver algunas cosas, porque fíjense que la vía acústica, ambas áreas reciben de los dos oídos, de las dos cócleas. Por eso es que la hipoacusia o la pérdida de la audición bilateral es muy difícil, Bien, fíjense entonces, esto lo hace, fíjense, este cruce lo hace por la estría ventral o cuerpo trapezoidal, cuerpo trapezoide. Y el cruce posterior, que no hace sinapsis hasta el colículo inferior, lo hace por la estría posterior, que está en la protuberancia, estría posterior. Esa no hace sinapsis continua. Vamos a hacerlo entonces de allá para acá. Igual, el ganglio se divide en dos aquí. El ganglio espiral, la igual. Y entonces esta se cruza y va a hacer sinapsis aquí. Y continúa acá. La del posterior no hace sinapsis, continúa hasta el colículo inferior. ¿Ven? Fíjense que a estas neuronas que llegan acá, que forman lo que se llama, en este caso, el cuerpo trapezoidal, estas neuronas y estas que forman la estría dorsal, van ascendiendo el 55% de las fibras de este lado cruzan al lado contralateral y el 55% de este lado pasan al otro lado, y aquí entonces más el 45% del mismo lado forman el 100% de la fibra. ¿Ven? Se va al otro lado y sube por lo que se llama el lemnisco lateral. Lemnisco igual lateral, ascendiendo hasta los colículos inferiores. Inferiores. Lemnisco lateral. Hacia inferior. Y de aquí, lógicamente, igual, hace sinapsis y van hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Ventral posteromedial del tálamo. Ahí. En este lado igual. Ventral posteromedial. Perdón. Ventral posteromedial. Igual. Y de ahí radiación acústica hasta el lóbulo temporal. Donde van a haber diferentes tipos de audiciones. Se divide en tres: leve, hiperacusia, o sea, sonidos leves, musicales, y se va a dividir, que no voy a meter en eso ahora. ¿Ves? Prácticamente. Bueno, lo importante sería que ahí tenemos la vía, que aquí se produce, lógicamente, igual que acá, la segunda neurona, aquí está la primera, aquí estaría la tercera neurona, aquí estarían los colículos la tercera neurona, de este lado igual, cuarta neurona y quinta neurona, que pasa prácticamente hacia el área
acústica primaria lo que se llama. Recuerden que si tenemos recuerden que cuando vimos el cerebro, lóbulo temporal tenía dos surcos y daba lugar a un giro superior temporal, medio e inferior. En esta área aquí, muy próxima al área de Wernicke, está el área 41 y 42 de 41 y 42 acústica y vestibular, en este punto. Bueno, ahí tenemos entonces, fíjense, los elementos fundamentales, como habíamos dicho. La cóclea, que se encuentra en el oído interno. Ahí se forman entonces las diferentes fibras que van a formar el nervio coclear. Y ahí, con su primera neurona en el ganglio espiral, que se llama, ahí estaría la primera, y van a llegar a dos núcleos, que se llaman ventral y dorsal, cocleares. Y ahí van a formar entonces dos estrías, una estría ventral y una estría dorsal. La estría ventral, cuerpo trapezoidal. Y así, fíjense que los elementos que pasan por la estría, lo que es la parte ventral, que sería el trapezoidal, hacen sinapsis en lo que es el olivar superior y continúan hacia los colículos acústicos y así van a lo que es el ventral posteromedial del tálamo, donde estaría la cuarta neurona. Fíjense que en el tálamo están las terceras neuronas de casi todas las vías. En este caso sería una cuarta neurona. Y de ahí pasa por debajo de la cápsula interna. Esta es la única vía que pasa por debajo de la cápsula interna y llega al área acústica primaria. Bueno, prácticamente esta vía ahí queda más bien explicada. Recordar que utiliza el disco lateral para subir hasta los colículos acústicos. En este caso, fíjense que hay, no me voy a profundizar mucho, pero hay enlaces entre los cuerpos, lo que son los agregados celulares de lo que es el olivar superior y prácticamente también los lemniscos hacen a nivel lemniscal, hacen sus intercambios a un nivel próximo a lo que es el mesencéfalo, pero no me voy a meter. Esta vía tiene muchas comunicaciones entre sí, casi cruzadas, comunicaciones entre sí, prácticamente para garantizar la audición. Muy importante esta vía y serían los elementos fundamentales. Las diferentes vías, ahí más bien les queda un poco explicado. Vamos a ver entonces algunas situaciones de esta vía. Pueden haber entonces, como habíamos estudiado, pueden haber lesiones en diferentes puntos. ¿Ven? Prácticamente, que se puede alterar